Señor, te damos gracias por esta noche. Venimos ante ti, Señor, a reconocer que tú eres Dios y que nada podemos hacer sin ti. Reconocer que tú eres ese Dios de misericordia, ese Dios justo, Señor, que pues tenía que hacer justicia, Señor, y no la hizo sobre nosotros, sino sobre sí mismo, Señor. Damos gracias, bendecimos tu santo nombre, exaltamos tu nombre y pedimos que en esta noche tú obres en nuestros corazones a través de tu palabra. Tu Espíritu Santo nos lleve a comprender los misterios de tu reino, que nos lleve a entender bien la palabra y podamos aplicarla a nuestras vidas y que seamos personas que sigamos tus huellas, Señor. Seamos personas que seamos iglesia, Señor. Que aunque sea poco, Señor, podamos estar realmente unidos y verdaderamente en el mismo sentir, sin tener ese tipo de sentir, Señor, de que cualquier cosa nos enoja, Señor. Te damos gracias porque, Señor, tú eres quien nos has salvado, nos has redimido y bendecimos, Señor, tu nombre porque solo tú, Señor, podías hacerlo, nadie más podía hacerlo, Señor, sino tú. Y te pedimos que en esta noche, Señor, tú no solo transformes nuestras vidas, sino transformes la vida de las personas que van a escuchar las redes sociales, Señor, que toques el corazón de toda esta iglesia, Señor, que tú has puesto, Señor, para que ellos, Señor, se hagan iglesia, no solo nosotros, sino que todos, Señor, pues sean esa unidad, Señor, como vemos en los apóstoles, que ellos en el libro de Hechos, Señor, pues siempre estaban unidos, participando en todo y pues, Señor, tú bendecías esa obra añadiendo más y más cada día, Señor. Queremos eso, Señor, pero queremos ser maduros, Señor. Queremos realmente todos estar firmes para que podamos ayudar a los que vienen, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Buen día, buen día. ¿Ya? Ricardo, ¿se viene? Quién sabe si pasa, ¿verdad? Está raro porque no estaba lloviendo. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a Salmo 73. Salmo 73. Vamos a ver todo el capítulo. El tema se llama un problema muy frecuente en el cristiano. Salmo capítulo 73. Salmo 73. El tema se llama un problema muy frecuente en el cristiano. 7.3. 7.3. ¿Lo tienen? Ya todos. Hermana de Biblia, no nos hagas esperar, por favor. Salmos 73. 7.3. Me atrasas. Vamos a empezar, por favor. Cuando ya oremos es porque ya todo está listo, ¿sí? Para que no nos atrasemos. De Salmo 73. Salmo 73. Salmo 73. Leticia, Salmo 73. ¿Ya todos lo tienen? Ok. Versículo 1 al 3. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Este es un problema muy frecuente en el cristiano, de estar viendo lo que las personas que no son de Cristo, cómo prosperan, cómo se enferman, cómo les va, ¿no? Y como que aquí Asaf nos va a mostrar algo que es muy frecuente en la vida del cristiano. Asaf era un líder de la alabanza del rey de David. Muere David y pasa a ser líder de la alabanza de Salomón, su hijo. O sea, era joven, ¿ok?
Asaf profetizó, de acuerdo a la orden del rey en Primera de Crónicas, lo dice, Primera de Crónicas 25, 1 y 2, para que lo apunten, para que vean de dónde salió Asaf. Primera de Crónicas 25, 1 y 2. Y Asaf comienza este salmo con una simple declaración. Primero que nada dice que la bondad de Dios para su pueblo es algo que era muy visto. O sea, indica que Dios es bueno, indica que Dios mostraba su bondad, indica que Dios mostraba su bendición hacia los limpios de corazón. ¿Qué era esto? Provisión espiritual, provisión económica, provisión de salud, todo esto, ¿entienden? Entonces, él está mencionando que el Señor era bueno, que era bondadoso, que lo estaba mostrando en acción, haciendo esta provisión, ¿no? Pero también Asaf al mismo tiempo no estaba contento acá, porque expresa también una queja, ¿ok? Presenta un problema, porque él veía que no solo los justos se beneficiaban de Dios, sino que los injustos estaban siendo beneficiados de la misma manera, ¿ok? Y eso es algo que pues a veces es muy común en nosotros. Pensamos que porque ellos son los injustos, los que son impíos, los que no tienen a Dios en su corazón, o sea que a lo mejor les debe de pasar algo o debe de irles mal porque no tienen a Dios, y vemos que a ellos les va mejor que a nosotros y que ellos están engordando. De hecho, ahorita vamos a ver cómo lo dice Asaf. Empieza a ver a Asaf como que lo injusto. Ahorita vamos a ver que no es injusto, ¿ok? Entonces, esto estaba como que le podía a Asaf, pero algo que estábamos viendo que estaba errando a Asaf, es estaba quitando su mirada en el Señor, ¿ok? Si viéramos solo a Cristo, veríamos en los demás la desgracia de sus vidas. No viéramos esas cosas, mira cómo le va bien o no. Viéramos que aunque son ricos, aunque tienen salud, aunque están gordos, porque aquí habla de eso, que comen y se llenan, y están gordos, tienen para comerlo. Como nosotros no tenemos ni para comer más que panuchitos y otros lugares caros, y todo eso como que a veces quitamos la mirada de Cristo y la ponemos en el mundo y como que nos da cierta envidia. Eso es lo que le estaba pasando a Asaf, tenía cierta envidia y estaba viendo como injusto. No puede ser, si yo estoy haciendo lo correcto, si yo estoy buscando la santidad, es lo que estaba haciendo Asaf, ¿no? Y es lo que pasa, digo, cuando quitamos la mirada de Cristo, ¿ok? Entonces vemos que cuando ponemos nuestra mirada en Cristo, a esas personas que están bien económicamente, a esas personas que están disfrutando tal vez, pero que no tienen al Señor, ya las vemos no como las podíamos ver como hace un momento estábamos diciendo, sino las vemos como personas que tristemente se van a morir sin Cristo. Entonces empezamos a verlas con esa mirada que tiene Cristo de compasión, ¿ok? Con esa mirada de misericordia, ¿ok? Entonces cuenta Asaf, este tema nos va a ayudar a estar firmes, ¿ok? Cuenta Asaf que sus pies casi estaban por resbalar, dice que por poco se resbalaban, pero no resbalaron totalmente. ¿Como para qué? Para que se olvide de sus responsabilidades ante Dios. O sea, a veces pasan cosas que hay gente que pues se les olvidan sus responsabilidades ante Dios. Asaf era un líder, aparte era parte de la alabanza, tenía cargos fuertes, sin embargo, eso no quitó la atención de lo que tenía que hacer en el templo, de lo que tenía que hacer en la alabanza, ¿me entiendes? O sea, eso no te movió. Sí, dentro de ti, pero no te movía a dejar de hacer lo que Dios te ha puesto a hacer como líder, ¿no? En este caso era el de la alabanza, tenía una responsabilidad muy grande. Entonces, la persona que se encuentra en situaciones como estas, es muy importante que no se olvide de que si hay algo que no le agrada, que esté pasando en su corazón, porque pasa en tu corazón, eso es en tu corazón. El problema es el corazón. Tú ves, y si tú te dejas llevar por lo que estás viendo, pues obviamente te va a distraer. Pero que no se te olvide que tú tienes un compromiso con Dios. Eso es importante, porque eso hace que te alejes, y una vez que te alejes te empiezas a apartar de Dios, entonces ya no permaneces ni perseveras, y obviamente cada día te vas a ir contaminando hasta que ya te pierdas, porque dice la palabra que el que quiera estar firme, mire que no caiga. O sea, no, a mí no me va a pasar, a todos le puede pasar.
hasta el pastor, si deja de estar buscando la palabra, si deja de cumplir con sus compromisos. Por ejemplo, escuché de un pastor tristemente que a veces un domingo no da el servicio, o que a veces un estudio no lo da, o sea, avisa, no voy a poder. Y empiezan a alejarse y ya obviamente te puedes llegar a perder. ¿Okay? Entonces vamos a ver Asaf. Reconoce él, allá mismo en nuestras citas que leímos, debemos estar reconociendo que tenía algo en su corazón. O sea, estamos viendo que tiene envidia de las personas que pues tienen, ¿no? Que están viviendo bien. Y esto que reconoce que tiene en su corazón, pues obviamente lo hace una persona soberbia, una persona arrogante, ¿no? Al ver la prosperidad de los impíos, pues tú también te vuelves como que arrogante, porque no estás creyendo en Dios. Te estás volviendo como desconfiado de Dios, ¿ok? Entonces vemos a Asaf diciendo que Dios era bueno con Israel, era bueno para los limpios de corazón, pero parecía que Dios también era bueno con los arrogantes y con los impíos, y eso le estaba pareciendo injusto a Asaf. Entonces dice que porque por eso él estaba como que cayendo, como que resbalando, como que tropezando, porque parecía que Dios era bueno con estos impíos, y como que le calaba, ¿sí? Ver sus prosperidades de ellos, ver cómo les iba bien, estas situaciones hacían que él se preguntara, ¿qué de bueno hay en ser bueno entonces? O sea, ¿por qué si estoy buscando de Dios, a mí me va mal y a ellos les va bien? O sea, ¿por qué si el impío está disfrutando una prosperidad y está haciendo maldad, y los limpios de corazón, los que se están enfocando en la santidad, cuál es la recompensa para ellos? Se le estaba olvidando la recompensa a Asaf. Asaf estaba poniendo su mirada en las cosas del mundo, en cómo le estaba yendo a los demás. Y Cristo nos ha mostrado en todo su caminar que Él vino en un lugar, de hecho no tuvo una casa, no tuvo a principios nada, ¿no? Sino que fue un establo. Más adelante lo vemos diciendo que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Y también vemos que en su caminar él escuchaba de reyes como Herodes y como los religiosos que vivían como reyes. Ellos vivían como reyes. Okay, ellos tenían riquezas, tenían buena salud, tenían lo que quisieran comer. Pero a Jesús no vemos que le esté calando, que le pueda esto. Más bien vemos que él dijo que lo que es material en esta tierra es pasajero y que nos enfoquemos en su reino y su justicia. Él no dijo busquen lo material, busquen las riquezas de este mundo. No, él dijo enfóquense en mi reino, en mi justicia, y lo demás va a venir por añadidura. Entonces vemos que también dijo el Señor que sería difícil entrar al reino de Dios si te enfocas en las riquezas materiales de este mundo. De hecho mencionó de que es más fácil que entre un camello, exactamente. ¿Ven? Entonces Asaf estaba mal enfocado, porque decía, si Dios está en control de las cosas, ¿por qué los planes de los impíos no se desploman? ¿Por qué a mí, que yo estoy buscando de Dios, me está yendo pues de esta manera? No bien. Entonces para Asaf ellos deberían de ser castigados abiertamente, que se les desplomen sus planes, que les vaya mal, que se enfermen, bueno, todo, ¿no? Y continúa diciendo que, pues, ¿cómo puede ser que el piadoso no prospere y el que no lo es sí prospere? Eso le estaba calando a él. Vemos a personas con un corazón lleno de maldad enriqueciéndose, porque es lo que normalmente nosotros vemos. Personas totalmente degeneradas, ladrones, asesinos, secuestradores, vendedores de droga, hasta los actores, los músicos, que son estrellas de cine, políticos con malas intenciones. Todos ellos vemos que están prósperos. Y es algo así como lo que estaba pasando en la vida. O sea, todos estos tienen mucho dinero y buscan más y más dinero. Y a Asaf se le había enseñado que el justo de corazón siempre iba a prosperar. Entonces, ¿cómo podía ser posible que estuviera viendo lo contrario? Y él sabía que los impíos siempre se iban a estrellar. Eso es lo que se le había enseñado a Asaf. Entonces, podríamos decir que esa es la misma fe en la cual creían fuertemente los amigos de Job, porque los amigos de Job pensaban de esta manera, que esta es la misma fe que animó a los discípulos a preguntarle al Señor, este ciego, ¿por qué nació así? Porque sus padres pecaron.
Y eso es algo que este mismo sentir estaba teniendo Asaf, ¿no? Ahora Spurgeon nos dice una frase que es muy importante para este tema. Dice que es algo doloroso que un heredero al cielo deba de confesar: tuve envidia. Pero lo peor, dice él, es que lo deba de poner como: tuve envidia de los necios, o sea, de los impíos. ¿Entienden? Y es algo que pues tenemos que tener cuidado. Continuamos con Salmo 73, versículo 4 al 9, dice: porque no tenían congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Fuerte, ¿no? Claramente estamos viendo lo que el mundo es, lo que el mundo vende, ¿sí? La buena vida de los impíos. Y seguramente Asaf había visto a muchos impíos de alguna manera morir agonizando en muertes dolorosas, pero también es seguro que vio a bastantes impíos morir en paz, para que haya dicho esta frase: no tienen congojas por su muerte. O sea, como diciendo: mira, hasta mueren en paz. ¿Cómo puede ser que estos impíos mueran en paz? Cuando alguien muere, ¿qué es lo que dicen las personas que no conocen de Cristo? Ya descansó. ¿No se dicen? Ya descansó, ya duerme, mira, duerme como un niño, era tan bueno que seguro va a estar en el cielo, es un santo. Es lo que dicen, y es lo que estaba viendo acá Asaf. Esto estaba en su mente. ¿Cómo puede ser que mueran así? ¿Cómo puede ser que hablen así si no pasaron trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres? Él se sentía azotado, se sentía golpeado. ¿Ok? A la vista de Asaf y de otros, pareciera que estas personas como que estaban más bendecidos que los de limpio de corazón. Es lo que estaba pareciendo. ¿Okay? Dice allá: por tanto, la soberbia los corona. ¿Ok? O sea, como ven que no hay castigo de Dios, Asaf veía que no había castigo de Dios, y pues al ver ellos que no hay castigo de Dios, pues su soberbia lo hacía como una corona, como que decían: bueno, si Dios no hace nada, seguimos siendo cada vez más malos, más soberbios, más violentos, más avaros, y llegaban hasta blasfemar y se burlaban hasta de Dios. La soberbia del impío para Asaf era injusto el verlo, y decían: bueno, estos son soberbios, hablan contra Dios y tienen buena comida. Y dice ya, ver que sus ojos les saltaban de gordura, o sea, tenían lo que querían, comían lo que querían, no estaban enfermos. Y logran con creces los antojos del corazón. Dice, su boca siempre se burla y habla con maldad, y su boca está puesta contra el cielo. Luego dice: su lengua se pasea por la tierra. Eso quiere decir que, para terminar de empeorarlo, todo el mundo que escuchaba a estas personas se lo aplaudían, los seguían, los imitaban. Y decía: ¿cómo puede ser? Salmo 73, 10, seguimos con la lectura. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Nada más para que vean cómo estaba su corazón de Asaf. Tenía ya dudas. En los versículos anteriores él dijo que los impíos colocan sus bocas contra el cielo. Y aquí nos dice que los impíos hablan en contra de Dios, en contra del cielo. Aseguran que Dios, prácticamente están diciendo que Dios no sabe nada, que no ve lo que están haciendo, y que Dios no es inteligente, que no es sabio. O sea, lo están llamando ciego, ignorante, y diciendo que ellos son más sabios que Dios. Y es por eso que ellos podían hacer lo que quisiera. Total, Dios ni veía, ni se ocupaba. No es capaz de hacer nada contra nosotros. Así lo estaban haciendo los impíos. Asaf estaba totalmente frustrado viendo las buenas vidas de ellos. Nunca los veían turbados, siempre estaban con buenos alimentos, buenas riquezas,
y él decía, ¿por qué son recompensados por su iniquidad? Pon atención, Eric, por favor. ¿Por qué estaban siendo bendecidos por su iniquidad? O sea, ¿cómo va a ser que pueda pasar esto? Decía Asaf, frustrado. ¿Sí? Porque parece que Dios ignora su iniquidad, parece que no hay respeto, o sea, parece que Dios no está viendo que le están faltando al respeto. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, o sea, está frustrado. Dice, wow, yo que he buscado la santidad, que he caminado por ese camino recto, o sea, en vano lo estoy haciendo por Dios. En vano exalto su nombre, en vano permanezco puro para Él. O sea, eso es lo que realmente estaba pasando por su mente, por su corazón, ¿no? Él decía, he lavado mis manos delante de Dios y digo, ellos son recompensados. Y a veces creo que hemos pensado así, ¿verdad? Oye, ¿por qué les va bien a ellos y a nosotros nos va mal, enfermedades? Pero ahorita vamos a ver cómo esto va cambiando, va a ir cambiando. Aquí estamos viendo cómo Asaf está como que ya cuestionando a Dios, cuestionando la santidad. O sea, ¿de qué sirve que yo busque la santidad? Sí, Señor, así es el pago por buscarte. Prácticamente estaba diciendo, o sea, algo fuerte, imagínate. Con el corazón apachurrado le decía, Señor, así esto gano por buscarte, por caminar en santidad. Y dice, he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. O sea, se sentía tan mal en el día, Asaf. Mientras que el impío, ¿qué estaba haciendo? Disfrutando de sus riquezas, disfrutando su descanso y su soberbia. Y Asaf tenía que soportar el ser castigado, el ser azotado. Tenía que soportar todos los días, todas las mañanas, el azote. Y pues ante los ojos de Asaf y ante los ojos del hombre hoy, pues esto lo ve injusto. Asaf estaba cayendo en la autocompasión. Y la autocompasión hemos dicho que no es buena. Entonces la vida de los impíos pues no era tan buena como él la estaba observando. Él estaba como que ya exagerando un poco, porque sabemos nosotros que no aparentan estar bien. Pero dígame, ¿quién rico no tiene problemas? ¿Qué rico no tiene problemas? Todos tienen problemas, pero él no estaba viendo esa parte. Él veía las riquezas y veía los manjares y veía la salud y creía que todo estaba perfecto en la vida de ellos. O sea, como que no estaba viendo muy bien lo que estaba pasando, ¿ok? Ni tampoco estaba él tan mal, porque él no estaba viendo las bendiciones que Dios les ha dado, ¿entiendes? Se estaba como que autoflagelando él solito y aparte como que tenía compasión por sí mismo, ¿no? Ahora sí hay cosas en las que podemos identificarnos con Asaf. Hemos pasado por cosas como estas. Pero esto hace evidente que se nos olvida quién es Dios. Hace evidente que se nos olvida que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que no son nuestros caminos sus caminos. Pensamos que son los mismos. O sea, pensamos que en nuestra inteligencia los caminos que deben ser son los de Dios y no son los de Dios. Sus caminos son muy diferentes a los nuestros. Sus pensamientos son totalmente opuestos, se puede decir. Nuestros pensamientos no salen de este cuarto, por decirlo así, para que lo entiendan. Sus pensamientos de Dios son de aquí al cielo. Él es sabio Dios. Y Asaf estaba pues prácticamente poniendo en duda esto. Él es sabio Dios, Él está en control de todo, nada escapa de sus manos y nada escapa de su justicia. Y pareciera como si todo estuviera escapando de su justicia. Salmo 73, 15 al 17. Si dijere yo, hablare como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, dice. ¿Se dan cuenta? Asaf estaba diciendo que esta situación por la que pasó, pues como que la estaba entendiendo y como que si la contaba de lo mal que le estaba yendo, podía también como que perjudicar a la generación de sus hijos. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado, porque aquí Dios le va a hacer entender el problema en el que se encontraba él en ese momento. Y Asaf se encontraba en una situación donde el mal nos quiere.
Asaf se encontraba en una situación donde nuestro yo nos quiere. Asaf se encontraba en una situación donde el mundo nos quiere, porque el mundo nos vende todo esto. Y el mundo mismo nos hace, obviamente, que nos estrellemos. Entonces estaba como que atrapado, estaba como desesperado. Prácticamente cayó en una trampa. Él estaba enfocado en que todo estaba mal y que pues lo que él estaba diciendo era la verdad, porque veía la evidencia de que el impío o el inicuo estaba obviamente teniendo buenas vidas. Él así lo creía. Y él pues decía que su vida a menudo era difícil, se sentía azotado, castigado por Dios, pero también sentía que no podía hablar de esto porque, como dijimos en un momento, sería un engaño para los demás, para los hijos. Por lo tanto, fue duro para él esta situación. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, aquí empieza a cambiar la perspectiva. Hasta que entrando en el santuario de Dios, ¿qué pasó cuando llegó al santuario de Dios? Vino la luz a él. Vino la luz a él. La crisis que había creído él como una inmensa bola de nieve que causaba casi una avalancha, termina en ese momento y vino a él una perspectiva diferente, un punto de vista eterno. Empieza a ver ya más de lo que podemos alcanzar a ver, a la eternidad. Y empieza a comprender el fin de estas personas que supuestamente están gozando de los beneficios que Dios da. ¿Ok? Entonces, vemos que el estar en un lugar donde se habla la verdad, estamos hablando del templo, estamos hablando del lugar donde nos congregamos, en ese caso, él estaba llegando al templo. Estar en un lugar donde se habla la verdad, donde se ora la verdad, no se ora cualquier cosa, se ora la palabra, donde se vive la verdad, no se vive como el mundo, se vive la verdad. Dice que Dios está en medio de ellos. Dice que Dios está en medio de ellos y obra en los corazones. ¿Ok? Entonces, la respuesta que estaba recibiendo acá Asaf para sus quejas, para sus dudas, para sus envidias, Dios se lo aclara en ese momento que llega allá. Ahí Asaf obtiene un entendimiento de varias cosas que estaban en su cabeza. Dice, por la oración, por la adoración, por el entendimiento de la palabra, entendió que Dios era el centro de todas las cosas y no tu yo, no tu mundo, no tu manera de pensar, no tu manera de cómo se dirige el mundo, sino que entendió que todo es Dios. El centro es Dios. Y tuvo una fresca apreciación de Dios y la eternidad. Entonces, al escuchar la palabra de Dios en el santuario, entiende que había una verdad que estaba más allá de lo que él podía mirar o de lo que podía entender o de lo que podía experimentar en la vida diaria. Empieza a comprender. ¿Y qué pasa cuando nosotros llegamos al templo o a la congregación? Cuando se escucha la palabra, cuando se escuchan las enseñanzas, cuando se escuchan las reflexiones. ¡Wow! El Señor nos da nuestra perspectiva eterna. Nos hace ver nuestro error. Nos hace ver que estamos mal. No siempre así pasa. Venimos a veces mal y cuando nos habla el Señor vemos, wow, mira, estábamos mal. Entonces nos empieza a mostrar lo eterno, lo hermoso, el privilegio, y que no es como él pensaba. Por medio de escuchar la palabra de Dios, entiende que había una verdad más allá de lo que él creía. Por medio de observar el sacrificio en el santuario, él entendió que Dios toma el pecado tan en serio que va a ser juzgado, porque él decía, ¿cómo puede ser que los impíos, no reciban más que bendición por su mal camino, por ofender a Dios con su vida? Pero ahí empezó a entender que es un Dios justo, que es paciente, es otra cosa, y empieza a entender que es paciente, porque aún así el Señor va a hacer juicios sobre las personas que no conocen al Señor, que no quieren conocer al Señor, que rechazan al Señor. Entonces, esta cita bíblica, sabemos que Dios vive en el corazón de las personas, sabemos que Dios está en todos lados y que hasta en tu casa o en la calle tú clamas a Dios
y tú vas a estar hablando por Dios, pero aquí está especificando que fue en el templo, en lugares apartados, en donde podemos enfocar una perspectiva celestial y eterna como hermanos, como familia, como cuerpo. ¿Ok? Entonces para Asaf, pues este era el santuario de Dios, era el templo de Jerusalén, o el tabernáculo que existía en ese tiempo. Para nosotros es el lugar en donde podemos encontrarnos, donde podemos congregarnos, todo el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para adorar, para tener compañerismo, para escuchar la palabra de Dios, pero todo en orden. Porque si no hay orden se hace un desastre. Tú llegas a una escuela y hay desorden. No puede haber desorden, tiene que haber un orden. Entonces aquí estamos viendo que ese lugar obviamente es para adorar, para tener compañerismo, para poder escuchar la palabra de Dios. Entonces allá vemos que recibe el entendimiento Asaf. No estaba buscando solamente ser impactado por los sentidos o los sentimientos, sino que estaba buscando comprender el fin de estas cosas. Y como vio que comprendió que el fin es Cristo, que es el centro, que Dios es todo, y que es en la eternidad, fue que empezó a cambiar su perspectiva. Dice Salmo 73, 18 en adelante: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. O sea, aquí estamos viendo que Asaf entiende bien claro todo esto. ¿Qué es lo que iba a pasar con las personas que no tienen una relación con Dios? Los que rechazan a Cristo. O sea, empieza a ver qué es lo que les va a pasar. Dice acá, ha puesto en deslizaderos, o sea, que van a caer, porque el Señor es un Dios de justicia. Entonces, prácticamente lo que se veía para ellos como un estar en su confort, en sus riquezas, en su provisión económica, en su descanso, o sea, en su seguridad de ellos, pues eso nada más era una ilusión y estaban puestos para deslizaderos, listos para caer en cualquier momento. En cualquier momento Dios corta y listo, y de ahí que viene el tormento eterno. Entonces se daba cuenta, Asaf decía, wow, o sea, vienen cosas fuertes para ellos, asolamientos, los terrores, la destrucción de ellos. Anteriormente veíamos que Asaf como que gustosamente hubiese querido cambiar su vida con la de un impío. ¿No es cierto? Estamos viendo como que decía, wow, yo que estoy esforzándome, y ellos están gozando. O sea, a veces nos pasa. A lo mejor me conviene más irme al mundo otra vez. Yo ganaba, así trabajara yo en una cantina, o yo trabajara en otro lugar, o yo tuviera mi negocio, mi sport bar, a lo mejor me estaría yendo mucho mejor. Pero Asaf estaba pensando así, pero luego se dio cuenta que estaba en un error. Comprendió que estaba en un error, que él estaba siendo bendecido y que esas personas pronto iban a caer. Porque, digo, qué bueno que Asaf entendió y vio que Dios le hizo ver esto, ¿no? Porque ¿quién va a querer asolamientos? ¿Quién va a querer terrores y padecimientos en su vida? Nadie. Dice, como sueño del que despierta. O sea, entiende que la buena vida de los impíos como que era una realidad tan frágil como un sueño. Y que ellos pronto iban a despertar de esa realidad, de esa destrucción, iban a ver los asolamientos y los terrores como que en consecuencia de su iniquidad, de ser impíos, de ir en contra de Dios. ¿Ok? Entonces vemos una vida de engaños, una vida de placeres momentáneos, que no es lo que se debe de buscar, no es lo que se debe de perseguir. Eso es algo que va a ser, pues, momentáneo, pero no permanente. Supuestamente estas cosas que nos ven del mundo, ¿qué son? La felicidad, el éxito, ¿verdad? O sea, normalmente es lo que te dicen, esa es la felicidad, ese es el éxito. Pero es como estar en un sueño. Y es donde pareces tener alegrías y parece que eres transportado en lugares donde te deleitas, lugares encantadores. ¿Sí es cierto? Así se ve el pecado. Pero ¿qué sucede cuando viene la realidad, cuando despiertas? El engaño por la consecuencia. O sea, ¿cuál va a ser
el tormento eterno, la infelicidad. Y a veces, pues, digo, en este caso, pues lo podríamos analizar, pero imagínate que estuvieras enfocado en esto, ya no va a haber vuelta atrás, ya no puedes retroceder, aunque quieras no va a poder ser. Dice ya Asaf, así Señor cuando despertares, o sea, comprendió que Dios no duerme nunca, que es paciente y que su paciencia hacia los inicuos es vista en este mundo caído, porque obviamente la estamos viendo que el Señor tiene paciencia para con ellos, la tuvo con nosotros, no lo estamos valorando tampoco, la tuvo con nosotros. De hecho, es derramada la gracia sobre el impío. Nosotros éramos impíos, es derramada la gracia. ¿Cuántas personas no nos quieren hablar de Cristo? Nosotros, gracias a Dios, ya estamos en otro camino, pero ellos, entonces esto no va a hacer que los condenemos. ¿Okay? Salmo 73, 21 al 24 dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Aquí vemos a Asaf confesar su necedad. Y una persona que es necia, obviamente es terca y va, aunque esté viendo, no cambia. Aunque le digas, no cambia, y cae en la necedad. Él estaba cayendo en esa necedad y él aceptó. Algo es importante. A veces no aceptamos nuestra necedad. Somos necios y no queremos aceptar. Y esto es algo que debemos aceptar. Aquí dice que Asaf confiesa, prácticamente se llenó de amargura mi alma. O sea, confiesa su necedad y también recibe la dirección correcta. Estaba lleno de amargura, estaba lleno de orgullo, estaba lleno de soberbia. Dice que en su corazón sentía punzadas. Dice ya, sentía punzadas. Y dice ya que fue torpe porque no entendía. O sea, delante del Señor está confesando el que, aparte que es necio, tenía falta de entendimiento. O sea, no conocimiento. El conocimiento lo puedes tener, pero el entendimiento, la sabiduría que Dios te da para entenderlo, para aplicarlo. Entonces, antes de que llegara al templo, el Señor le estaba dando este entendimiento. Es algo que tenemos que tener cuidado, porque nosotros debemos de confesar nuestro pecado ante Dios. Hemos dicho que primera de Juan 1:9, ahí está, para que confesemos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar. ¿Okay? Aquí vemos a Asaf confesando el pecado, pero también es pecado no querer reconocer la verdad de Dios. Ay, no, me están diciendo, pero no lo tomo así, yo lo tomo a mi manera. Eso es pecado. Dios te está hablando y te está explicando cómo es su palabra. Pero si no lo reconoces, estás cayendo en pecado. Si no reconoces tus errores, estás cayendo en pecado. No estás confesando. Confesar es estar de acuerdo con Dios. Estoy de acuerdo, Dios, que te falté. Ahora, si no lo reconozco, quiere decir que no estoy de acuerdo con Dios. ¿Ok? Y dice que se sintió torpe porque había olvidado la verdad, la eternidad. Había olvidado que Dios es un Dios justo, que la justicia de Dios va a venir. Entonces era ya torpe, o sea, era como una bestia delante de ti, le dice. Y Asaf correctamente hace la observación de que, por ejemplo, los animales, ¿qué pasa? No razonan. Los animales no razonan, ni tienen un concepto de la eternidad. Un animal solo está pensando en el momento, comer y hacer y listo, pero no piensan en la eternidad, no razonan. Entonces aquí está diciendo él, era como una bestia delante de ti. Vivir una vida sin pensar en lo que Dios ya hizo en tu vida y lo que va a hacer, pues obviamente enfoca a las personas en placeres momentáneos, en satisfacer las urgencias naturales. Por eso Asaf dice, yo he actuado mal, así actué como un animal, como una bestia. En el hebreo bestia, ya entender una gran bestia, una gran criatura necia, una criatura testaruda, es lo que significa en el hebreo. Y digo en el hebreo porque el Salmo es en hebreo. De hecho, el Antiguo Testamento es en hebreo arameo y el Nuevo Testamento es en griego. ¿Okay? Entonces, en el libro de Job llegó a pensar como Asaf. Confesó que los caminos de Dios estaban más allá de su entendimiento.
Y mismo Job dijo que despreció su soberbia y que se arrepintió. Y si hombres como Job lo hicieron, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Y dice ya Asaf, con todo yo siempre estuve contigo. O sea, a pesar de todo esto, dice, yo estuve siempre contigo, me tomaste de la mano derecha, dice Asaf. O sea, declara que él estaba con Dios y Dios estaba con él. Aún viendo todo lo malo, Dios estaba allá. Y aún él estaba con él, aunque estaba actuando como bestia, pero él estaba con él. No era suficiente para Asaf el saber que Dios estaba con él, al mostrarle y al guiarlo a la verdad, a ver su error. Por eso confiesa que también él estaba con Dios, porque él responde a su dirección, obedece. ¿Ok? Dice, y me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. O sea, con la perspectiva que Dios ya le había dado cuando llega a la casa del Señor, Asaf sabía que Dios lo iba a seguir guiando por esa vida, obviamente que Dios quiere para nosotros, porque finalmente sabía que iba a estar en gloria, que Dios lo iba a recibir para tenerlo en su gloria. ¿Ok? Entonces Asaf, ¿qué esperaba? Ya ahora, ya no le importaba lo que los impíos estaban recibiendo. Él sabía que lo mejor era estar con Dios. Él lo que ya empezó a ver el tesoro, escuchar la sabiduría de Dios, recibir la dirección de Dios. Él no esperaba ya ser guiado por sentimientos, por circunstancias, por experiencias, por corazonadas, sino ser guiado a través del consejo de Dios. Porque si no era guiado a través del consejo de Dios, por eso decía, estaba yo como bestia delante de Dios. ¿Sí? Y así nos pasa a nosotros, somos como bestias. Todos, no hay uno que no. El que sienta, oye, me está tirando a mí la pedrada, y el que, todos somos como bestias. No hay uno que no. El que diga que no, yo, wow, cuidado porque estás mal. Todos caemos en eso. Todos hemos caído, todos tenemos momentos en que no razonamos correctamente, sino que nos enfocamos en lo que el mundo nos muestra. Y esa es una preventiva, una luz amarilla para nuestras vidas. Tenemos que ver esa luz preventiva para que no crucemos la línea y nos alejemos totalmente del Señor. ¿Ok? Entonces vemos que Asaf ya tenía esa expectativa de la gloria de Dios. Y si yo me dejo guiar por el Señor y si yo sigo con mi enfoque en el Señor, pues obviamente la gloria posteriormente vendrá. Contrario a los que no creen en Dios, Asaf iba a tener un final en gloria, y los que no conocen a Dios, pues muy distinto, tristemente, van a tener un final feo, eterno, de dolor. Allá del 25 al 28, ya terminando el capítulo, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Dice Asaf, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Estamos viendo la hermosa expresión del corazón de Abraham, que ya estaba como que teniendo un corazón otra vez como el del Señor, porque es lo que desea Dios, que nosotros estemos con ese sentir. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, ya estaba siendo enfocado otra vez en la eternidad, en el Señor. Y ya estaba anhelando y deseando la gloria de esa esperanza celestial. Asaf entendió que había mucho para él en el cielo. Y en el cielo, o sea, hay ángeles, hemos visto en nuestra lectura, hay ángeles, hay moradas, hay calles de oro. O sea, es algo hermoso, el pueblo de Dios, todas las generaciones. Ahí te vas a encontrar a Moisés, te vas a encontrar a todos, pero sin embargo, todo eso empalidece a la luz de la presencia del Señor. O sea, todo eso que tan bonito que oyes, queda pálido comparado a su luz resplandeciente de la gloria de Dios, del Señor en tu presencia, ¿no? Lo más glorioso, lo más hermoso, lo majestuoso. Lo demás es opacado por su hermosa presencia.
Así que ese debe ser el enfoque. No, oye, allá hay moradas, allá no sufres, allá no. Déjate de eso. Ahí vas a estar en la presencia del Señor. Ese debe ser tu enfoque. La prosperidad terrenal tiene su gloria, tiene su recompensa en esta tierra y pronto será destruida, lo sabemos. ¿Qué más necesitamos o qué más deseamos sino a Cristo? Lo de acá es pasajero. Ahora, Dios no es únicamente una esperanza celestial. Eso queda muy claro. Cuando yo esté allá, yo ya voy a... O sea, deseo cuando yo esté allá estar con Dios. No. Es un deseo, una esperanza desde aquí, desde la tierra. Desde aquí tengo que tener esa esperanza. Desde aquí tengo que vivir para el Señor. Y vivir para el Señor va a traer muchas batallas. Va a ser muy fuerte. Si no lo soportas... Por eso dice él, en el poder de su fuerza. No nuestras fuerzas, nosotros no tenemos fuerzas suficientes para vivir una vida espiritual. Efesios 6:10 dice que en el poder, que nos hagamos fuertes en el poder de él, no en el nuestro. En el poder eso es una guerra de vida o muerte, y el que no lo está considerando así, por eso se empieza a alejar. Por eso se empieza a alejar. Y es triste. Entonces, el mal, tu yo y el mundo van a hacer todo lo posible para que tú te alejes. Pero tú ya tienes el entendimiento de qué debes de hacer para que no te alejes. No se te puede obligar, está en ti que tú te afiances, como lo hizo Asaf. Dice, él estaba conmigo y yo estaba con él. O sea, porque él estaba obedeciendo otra vez a lo que él le mostró. Llegó a la iglesia, estaba totalmente perdido, llegó a la iglesia y empieza a escuchar la palabra y ve que Dios lo empieza, y nos pasa, ¿verdad? A veces venimos mal y escuchamos la palabra y nos encarrila el Señor y, mira, sabes qué hacer. Ahora, si te montas en tu orgullo, lamentablemente no lo vas a poder lograr. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Sabemos estar reconociendo su debilidad. El que no reconoce su debilidad está perdido. Yo soy fuerte, no, por mis fuerzas, no, eres más débil de lo que crees. Cuando reconoces que estás perdido, que eres débil, que no puedes aportar, que no eres bueno, que no eres sabio, que no eres nada, cuando reconoces todo esto y te humillas ante Dios, es cuando ya vas a decir, wow, Él es mi fortaleza. Él me da fuerza en lo eterno. Es su fuerza de Dios. Ahora, vemos que en la antigua Israel los sacerdotes, los que eran seleccionados como sacerdotes, pues disfrutaban de un estatus de tener su porción, su heredad. Números 18:20, apúntalo. Se les niega el privilegio de tener tierras. A los sacerdotes junto con los levitas se les niega el privilegio de tener tierras, ¿ok? Pero ellos eran cuidados a través de los diezmos y las ofrendas. Ahora, ellos no estaban buscando la tierra, ellos no tenían tierra, ellos no tenían heredades, pero que obviamente eran mantenidos por la misma iglesia, pero ellos no estaban enfocados en eso. Ellos tenían que tener la perspectiva como Jesús, que Jesús no tenía nada. ¿Ok? Ahora, buscar una tierra prometida acá en la tierra, hay que tener cuidado, pongan atención, porque es seguir la invitación de Satanás. Satanás, ¿qué le dijo a Jesús? Mira, todo esto te voy a dar con su gloria. Pero, ¿qué pasó? Dijo, si te postras y me adoras. O sea, que le está diciendo, mira, no tienes que ir a padecer. No tienes que ir a morir, no tienes que ir a que te escupan, te insulten, te ofendan. Yo te lo doy, solo póstrate. Y es lo que nos está diciendo a nosotros Satanás. Mira, estabas mejor en el mundo. Mira cómo todas esas personas que no creen en ese Dios, que los tiene olvidados, yo los puedo bendecir. Yo les puedo dar riquezas, yo les puedo dar lo que necesitan. Es lo que te dice Satanás. Te está dando la gloria sin caminar por ese camino sinuoso, sin verdaderamente vivir una vida de sacrificio, porque la vida en Cristo tiene sacrificio. Si no quieres ser golpeado, si no quieres llevar una vida de sacrificio,
Entonces no vas a poder. Digo, y eso no se puede realmente humanamente. Solo porque el Espíritu de Dios está en el cristiano se puede. Porque humanamente al primer golpe te sacan el aire y ya no regreso por otro golpe. Yo ya no regreso por otro golpe. Pero cuando el Espíritu de Dios está allá, te fortaleces en él. Y si tú te llenas del Espíritu, el mal ni te va a poder golpear. Va a huir. Entonces debemos seguir al Señor Jesús. Él no tomó esa gloria. Y Él nos enseñó que la gloria trae primero un sacrificio, pero conlleva a una herencia en el cielo y con Él. Dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Fíjate, qué fuerte, ¿no? Aquí ya no tiene Él más dudas. Él ya está diciendo, mira, ese es el destino de ellos. ¡Wow! Yo ya quería hasta tomar su lugar. No, su destino es feo. Su destino está fuerte. Yo no lo quiero. Yo no lo quiero. La perspectiva cambió totalmente. Era una perspectiva eterna. ¿Obtenida en dónde? ¿Dónde la obtuvo? En la casa del Señor. Por eso vamos a las congregaciones a escuchar la palabra, a escuchar la doctrina, a crecer en esa misma doctrina. El mismo sentir, eso significa crecer en la misma doctrina. No crecer en 20,000 doctrinas. No, el Señor nos ha dicho esta doctrina, este evangelio. No mis corazonadas, mis pareceres, no, nada. Lo que Dios nos dice, la perspectiva de Dios. Y Asaf la obtuvo, entendió que ellos iban a perecer y que volvemos a ver que él no estaba contento de esto. ¿Sí? Porque él pudo haber estado contento y decir, bueno, ya les van a dar su merecido, ya lo que merecen se los van a dar, nos debe alegrar. No. Nos debe de veras entristecer que ellos van a perecer y nos debe alegrar que nosotros ya tenemos esa perspectiva de la certeza de que vamos a estar con el Señor en la eternidad. Pero lo que a ellos les espera nos debe agilizar y nos debe mover a compasión y no estar mirando tonterías, sino estar enfocados en evangelizar, en llevar la palabra a toda persona, a tu vecino, a tu conocido, al que estés, no sé, trabajando, a todo. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor, decía Pedro. O sea, que se vea que eres salvo y comparte esa bendición para esas personas. Deja de estar allá enfocándote en cosas que no edifican. Porque las misericordias de Dios dice que son nuevas cada mañana y tú eres esa herramienta que Él usa para que esas misericordias lleguen a ellos. Porque como decía aquel eunuco, ¿cómo voy a saberlo si no hay quien me lo enseñe? ¿Sabes lo que estás leyendo? Le decía, no, Esteban. ¿Cómo se llamaba? Bueno, uno de los discípulos. El Espíritu lo lleva al desierto donde estaba el eunuco estaba leyendo Isaías y le dice, ¿sabes lo que estás leyendo? Y el eunuco dice, ¿cómo voy a saber si no hay quien me lo enseñe? No hay quien me explique. Entonces tú tienes que ser esa herramienta. Enfócate en ser esa herramienta para presentar lo que sabes, no lo que no sabes. ¿Qué sabes? Que Cristo salva, que Cristo cambia corazones, que Él es el único, que es el camino, la verdad y la vida, que Él es la única esperanza para este mundo. Eso tienes que enseñar. No tienes que estar regañando a las personas que dicen algo por las redes sociales, como pasó hoy que tristemente regañaron a un pastor. No. Tienes que enfocarte en dar a conocer lo que ya sabes. Lo que ya sabes. Enfócate en el Evangelio. Enfócate en las personas que no conocen. Las que conocen, ¿para qué? Enfócate en las que no conocen. El gran beneficio de acercarse a Dios te convierte en parte de su familia, pero también te hace parte de su herramienta, porque tú trabajas con Dios. Pero si no trabajas con Dios, wow, te hace un mensajero de la bondad de Dios. Él lo dijo acá. Dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios
Es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. No lo estoy inventando ni me lo estoy acomodando. Acá lo dice, para contar todas tus obras. ¿Qué pasó conmigo? Me salvó. En eso voy a enfocarme, en que otros conozcan para que sean salvos por Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tus misericordias, porque, Señor, a veces nos comportamos como Asaf, Señor. Empezamos a ver a las personas que no te conocen, empezamos a caer en querer o en desear lo que ellos tienen, Señor. A veces los vemos pues con mucha provisión económica, a veces los vemos que disfrutan de las riquezas, de la vida que está en esta tierra, Señor, de una manera momentánea. Pero tú nos has mostrado, Señor, que esto es pasajero, perecedero, y que nosotros tenemos nuestro enfoque en lo eterno, porque ya no somos de este lugar, Señor. Tú nos has llamado a ser hijos tuyos, tú nos has salvado. Y queremos ahora enfocarnos, Señor, en las cosas eternas. Enfocarnos, Señor, en darte a conocer, en dar a conocer que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida, Señor. Y que tú eres el único mediador entre Dios y el hombre. Y que sin ti, Señor, nadie puede ir a tu presencia. Nadie puede ser salvado. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en la verdad y en hacernos ver como lo hiciste ver a Asaf, Señor, para que podamos enfocarnos en ser esas herramientas o esas fuentes de bendición para la gente que no te conoce, Señor, para nuestros seres queridos que no te conocen, para las personas que viven a través de nuestra comunidad, nuestros vecinos, Señor, para las personas que están en el trabajo, para las personas que están en las escuelas. Ayúdanos, Señor, a ser herramientas tuyas, que seamos verdaderas herramientas, Señor, porque a veces nos engordamos de tu palabra, Señor, y no hablamos. Nos quedamos callados, no nos preocupamos, no tenemos compasión. Deposita en nosotros compasión, Señor. Esa compasión que tú tuviste, que tengamos ese corazón como el tuyo, Señor, que se compadecía de las ovejas sin pastor, Señor. Bendice esta obra, Señor, para que tenga ese mismo sentir. Y no otro sentir, Señor, sino enfocado en glorificar tu santo nombre. Porque sabemos que haciendo lo correcto que tú nos pones, Señor, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas y lo que vas a hacer por ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar por... Si pueden apuntar.